Bueno, hola a todos. Esta es la segunda parte del video acerca de Romanos capítulo 9, específicamente Romanos capítulo 9, versículo 13, donde dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quiero comenzar esta segunda parte con la siguiente pregunta: ¿por qué yo involucré la justicia de Dios al hablar acerca del aborrecimiento hacia Esaú, cuando debía haber hablado de la soberanía de Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué tiene que ver la justicia con el aborrecimiento de Dios? Porque eso es lo que hablé en el primer video, en la primera parte. Yo hablé acerca de ¿qué? Hablé acerca de lo que es la justicia, que la justicia es la que tiene relación con el aborrecimiento. Pero ¿por qué yo lo hice? ¿Por qué yo lo involucré la justicia y no la soberanía de Dios? De hecho, permítame mostrarles algo. Aquí, en esta herramienta, que es la que yo tengo para hacerle llegar a ustedes estas correcciones, redacciones, aquí vemos que dice que en Romanos 9, el título que le da esta herramienta a Romanos 9 es la elección soberana de Dios. Pero, entonces, ¿por qué yo estoy hablando es de la justicia cuando debería estar hablando de la soberanía de Dios en el caso de Romanos 9? Si la soberanía de Dios es de lo que se está hablando en Romanos 9. Pero déjenme decirles que no es así. No es así. Esto es un título que le da esta herramienta. Y pueden encontrar en diferentes versiones de la Biblia estos títulos. Porque al fin y al cabo, los títulos no son palabra inspirada por Dios. Los títulos no fueron escritos por los apóstoles, por los profetas, por Moisés, por David. No. Los títulos fueron agregados por las publicadoras, las editoriales de las diferentes versiones de la Biblia. Así que incluso esto deben tener cuidado con ellos, porque ellos pueden ser contraproducentes. Los títulos pueden ser contraproducentes. ¿Por qué pueden ser contraproducentes los títulos? Porque, y con este ejemplo lo quiero mostrar. Aquí donde dice elección soberana de Dios. Este es un ejemplo claro de eso. Porque al ver un título, tú de manera consciente o inconsciente te predispones a leer lo que viene a continuación en la Escritura pensando en ese título. Tomas ese título como la base de lo que viene a continuación a ser hablado. Entonces, si yo leo este título, Elección Soberana de Dios, voy a predisponerme a leer estos versículos teniendo la mente puesto en la soberanía de Dios, pensando que es por la soberanía de Dios que está pasando lo que aquí se narra. Y claramente este pasaje, este capítulo de Romanos 9, es un claro ejemplo de cómo puede un título ser contraproducente, no ser adecuado. Y les voy a mostrar. Aquí en mi Biblia, esta es la Biblia que yo tengo, Reina Valera 1960, ¿sí? Aquí también en ella hay títulos al inicio de los capítulos o en medio de ellos. Y por ejemplo, en el caso de Romanos 9, el título que le da a esta Biblia es el siguiente, dice: la elección de Israel. Y la verdad, después de leer la Escritura, con la llenura del Espíritu Santo, puedo decir que este título que se da aquí es más acertado que el que están dando aquí en esta herramienta. Y ya vamos a verlo por qué. Así que,
¿Por qué yo estoy involucrando la justicia de Dios? Bueno, por lo que ya hemos visto en la primera parte. En esa primera parte vimos qué era lo que causaba el aborrecimiento de Dios en esos pasajes. Vimos en pasajes tales como Proverbios 6:19, donde se habla de que 6 cosas aborrece Dios y una más abomina su alma: la lengua mentirosa, los pies que corren al mal, las manos derramadoras de sangre, ¿sí? Vimos Proverbios 8:13, Dios aborrece la maldad. Salmo 45:7, el mismo Salmo 5, versículo 5 y versículo 6. Entonces, ahí Dios nos está mostrando lo que Él aborrece, que de hecho es algo que yo resumo. Aquí yo les quiero mostrar aquí el resumen que hago para que de manera más concreta puedan ver lo que involucra el aborrecimiento de Dios. Entonces, de esos pasajes, gracias a esos pasajes, yo puedo decir que el aborrecimiento de Dios tiene una causa, o sea, está causado por algo. Dios no aborrece a alguien porque sí, sino que hay una causa para que Dios aborrezca a esas personas. Entonces, el aborrecimiento de Dios viene porque la causa está antes, por una causa. Pero gracias a esos versículos también sabemos que para Dios, para que sea ante los ojos de Dios, para que sea una causa, esa causa tiene que ser válida. Y para que sea válida, lo que tiene que ser esa causa es justa. Para que esa causa sea válida, tiene que ser justa. De lo contrario, no sería una causa válida. Y ejemplos de eso, ¿cuáles son? Los tenemos acá. Aquí nos dice que la causa válida para que Dios aborrezca a alguien es que él esté en maldad, en iniquidad y en pecado. Y los ejemplos de eso, la mentira, la fornicación, el homicidio, la envidia, el robo, todo eso está allí en los pasajes que acabo de mencionar, que leímos en la primera parte. Proverbios 6 del 16 al 19, Proverbios 8:13, y en fin. Así que, ¿por qué? ¿Por qué yo relacioné la justicia de Dios? Estoy relacionando la justicia de Dios con este pasaje. Bueno, por lo que está allí. Y déjenme ahora volverles a traer aquí a esta enseñanza el Salmo 35 que habíamos leído en la primera parte. Aquí vemos que en el versículo 19 de este Salmo 35, el Señor Jesús, porque este pasaje es profético, ¿no? Es el Señor Jesús el que está profiriendo esas palabras en boca del salmista. Entonces dice: ni los que me aborrecen sin causa. Es decir, el Señor Jesús se refiere a ellos como los que lo aborrecen sin causa. O sea, ellos, los pecadores, no tienen causa para aborrecerlo. Claro, tenían una causa, y era que el Señor Jesús estaba poniendo en evidencia a ellos, poniendo en evidencia su pecado, ¿sí? Pero eso no es una causa. ¿Y por qué no es una causa? Porque no es justa. Pues aquí dice, en el versículo 23, dice: mi justa causa. Aquí. El Señor Jesús, cuando habla de su causa, sí se refiere como a su causa. O sea, Él no está diciendo yo no tengo causa, yo soy sin causa. No, ellos son sin causa, pero yo sí soy con causa. Yo sí tengo una causa, mi causa. ¿Y por qué el Señor Jesús se refiere a su causa como causa válida? ¿Por qué Él la dice? Su causa, la causa que Él está presentando delante de su Padre, porque aquí dice: muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? Para defender mi causa. ¿Por qué? Porque la respuesta a eso está en el versículo 27. Dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. ¿Por qué el Señor sí tenía una causa? Porque su causa era justa. Así, tal cual es. Aquí lo vemos. En Salmo 35, se refiere a ellos como sin causa, porque el hecho de que ellos lo aborrecieran por hacer evidente su pecado no es una causa válida, no es una causa justa para que lo aborrecieran.
No, Él simplemente estaba diciéndoles la verdad. Estaba obrando en medio de ellos señales y prodigios para hacer ver que Él era el Mesías y que lo que Él les decía de que estaban muertos en sus pecados era cierto. Dejar en evidencia su pecado para que vinieran al arrepentimiento. Pero ellos lo aborrecieron por dejar en evidencia su pecado. Y eso no es una causa. Entonces, por eso el Señor dice, sin causa ellos me aborrecen, sin causa. Mas yo sí tengo una causa, mi causa. Y mi causa es mi causa delante de Dios. Y Dios me hará justicia porque mi causa es justa. Entonces, lo que hace válida una causa es la justicia. Es la justicia. Como lo muestra acá. Lo que hace a una causa válida es la justicia. Para aborrecer. Para que Dios aborrezca a alguien es la justicia. De hecho, si buscamos la palabra, una palabra que es sinónimo de válido, que es la palabra valedera, valedero, si la buscamos en la web vamos a encontrar algo bien interesante. Dice, significado, es un adjetivo que tiene valor para determinada cosa. Y en este ejemplo que se está acá, que se está citando acá, para darse a entender mejor el significado de valedero, nos deja ver algo bien interesante. Dice, obligarle a no recibir la herencia de sus padres era lastimar sus sentimientos de filial respeto y cariño, sin razón valedera que lo justificase. Es decir, que para que algo sea valedero, tiene que tener una razón que lo justifique. Valedero. Y valedero es sinónimo de válido. Aquí abajo, como sinónimo, muestra lo que es también válido. Aquí está, válido. Es sinónimo. Es sinónimo de valedero. Entonces debe tener una razón que lo justifique para que sea válido. Así que más bien la pregunta que deberíamos hacernos en este caso, es, ¿por qué yo no estoy equivocado al relacionar la justicia de Dios con el aborrecimiento suyo? No. Los que están equivocados son aquellos que le atribuyen a otra cosa el aborrecimiento de Dios, a otra cosa que no es lo que Dios nos enseña en su palabra, en toda su escritura. Entonces, más bien la pregunta que yo haría, que debería hacerse se las devuelvo más bien, es ¿por qué involucran la soberanía de Dios en algo que no tiene nada que ver? Nada que ver, nada que ver. ¿Por qué lo hacen? Así que la pregunta en verdad debería ser esta. La pregunta en verdad debería ser esta. ¿Por qué involucran la soberanía de Dios en algo donde no tiene nada que ver? De hecho, yo quiero preguntar. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver la soberanía? ¿Por qué lo digo? Les voy a preguntar lo siguiente. ¿En qué parte de Romanos capítulo 9 se nombra la soberanía de Dios? Por favor, indíquenme en qué parte se nombra la soberanía de Dios. Pues bueno, eso lo podemos ver de una vez. Vamos a verlo de una vez. Voy a buscar la palabra soberano. De hecho, no la voy a escribir completa. Voy a escribir soberán. No la voy a terminar para que me pueda encontrar cualquier palabra derivada de soberanía. O sea, bien sea soberano, soberana, soberanía, soberanamente. Lo voy a buscar así. Palabras parciales. Lo voy a buscar en Romanos. Ya no en Romanos 9, sino sino en toda la carta de Romanos voy a buscar. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice aquí? Aquí abajo dice 0 versículos encontrados. 0 versículos encontrados. Así que, ¿por qué involucran a la soberanía en algo que no tiene nada que ver?
Porque si no se nombra la soberanía de Dios en toda la carta de Romanos, mucho menos se va a nombrar en Romanos capítulo 9. Así que no se nombra la soberanía de Dios. Y con razón, con toda razón no se nombra. Ya les voy a mostrar por qué no se nombra la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios no tiene nada que ver con Romanos 9. Y más específicamente con Romanos 9:13 y 9:12 en cuanto al aborrecimiento a Esaú. Ya les voy a mostrar por qué. De hecho, voy a ser un poco más laxo, permitiendo o no circunscribiéndome a Romanos 9, sino que ahora voy a extender la pregunta a toda la Biblia. Y les pregunto, ¿en qué parte de toda la Biblia, se nombra la soberanía como la causa del aborrecimiento? ¿En qué parte? ¿En qué parte de toda la Biblia se nombra a la soberanía aquí como una de las causas, aquí la soberanía de Dios, como una de las causas válidas del aborrecimiento de Dios? Y les digo lo siguiente: no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. En vano van a buscar ello. En vano lo van a buscar. ¿Y por qué en vano lo van a buscar? Porque no lo van a encontrar. ¿Y por qué no lo van a encontrar? Porque la soberanía de Dios no es una causa para el aborrecimiento. Permítanme darles un ejemplo de esto. Imagínense que yo me presento delante de un rey que es soberano, ¿no? Entonces este rey llega y me dice: yo te aborrezco y te sentencio a muerte. Entonces yo, en todo mi derecho, yo bien le puedo preguntar: ¿por qué me estás aborreciendo? ¿Para sentenciarme a muerte? Y que después de yo hacerle esta pregunta, él me responda de la siguiente manera: yo te aborrezco y te sentencio a muerte porque soy rey. ¿Qué respuesta es esa? ¿Hay justicia en eso? No, no hay justicia en eso. Porque la soberanía no es una causa válida para sentenciar a alguien, para aborrecerlo. Yo te aborrezco porque yo soy rey. Y ya, no me preguntes más. Yo soy rey y todos los demás se tienen que callar y aceptar lo que yo digo, porque yo soy rey. Esa es la razón que yo te doy para el aborrecimiento que te estoy diciendo que tengo hacia ti y para la sentencia que te estoy dando. La causa es por el hecho de que yo soy rey. Pero créanme que eso no es una causa. No es una causa, ¿no? Lo que está pasando aquí más bien es un abuso de la soberanía. Es un malentendimiento de la soberanía y un abuso de ella, ¿sí? Porque la soberanía lo que se refiere es al ejercicio de reinar sobre un pueblo, no al ejercicio de decretar sentencia porque es rey. Y entonces a este salvo, a este condeno, a este exilio. No, porque soy rey, punto. ¿Y qué van a decir? Porque dan a entender que este pasaje Dios está obrando como de esa manera, como si fuera un tirano que está diciendo: y yo hago esto, ¿y qué van a decir si yo lo hago porque simplemente soy rey y quiero hacerlo y ya? No. Y es que voy a traer otro ejemplo más actual a colación. Ya no es un rey, sino ahora tenemos un juez delante de nosotros. Me traen a mí a juicio delante de ese juez. Entonces, yo de ese juez recibo una sentencia que me dice lo siguiente: yo te sentencio a prisión por estos cargos. Y me dice: por violación, por robo, por hurto, por homicidio, por lo que sea, por plagio, en fin. Díganme ustedes, en ese caso, esa sentencia que me está dando de prisión, ¿es justa? Sí, es justa. Y todos los que están en la sala estarían de acuerdo que es justa. Porque ese juez me está mostrando la razón, la causa por la cual me está enviando a prisión. Me está dando esa sentencia. Me está mostrando esas causas.
que yo he estado, ¿qué? En maldad. Y resulta que eso es coherente con la palabra de Dios. Claro que sí. Porque Dios cuando aborrece a alguien es con una justa causa. La maldad, la iniquidad, el pecado. Claro que sí. Pero, ¿qué pasaría si ese juez me condena a mí a prisión y la razón que ese juez me da fuera la siguiente? Yo te condeno a prisión porque soy juez. Es lo mismo que el ejemplo que di anteriormente con el rey. Me estás diciendo que me condenas porque tú eres el juez y como estás en esa autoridad, entonces puedes sentenciarme a mí y a otro no. ¿Qué causa es esa para que me mandes a mi prisión? Y todos los que estarían en la sala estarían de acuerdo que no es una justa causa para que me mande a prisión, porque está abusando de esa autoridad. Está diciendo, porque el hecho de que yo soy juez te mando a prisión. ¿Y qué vas a decir? No puedes decir nada porque yo soy el que doy sentencia. Sí, pero es que la sentencia de un juez la debe dar basada en la justicia. Por eso se le llama juez justo. De hecho, la misma palabra de Dios habla del justo juicio de Dios. Así es, porque Dios es justo. Si nosotros aquí, siendo malos, nosotros, aquí en la tierra, siendo malos, hacemos en algunas pocas ocasiones, los jueces hacen justicia, ¿sí? Hacen justicia, ¿sí? ¿Cuánto más Dios, siendo Dios, el Dios de la Biblia, no hará justicia en su juicio? ¿Dios aborrece injustamente? ¿Simplemente porque es Dios? ¿Porque yo soy Dios te aborrezco? Y a la final te condenarás porque decidí que fueras aborrecible toda tu vida. O sea, créame que no. No. Además, hay algo importante y es que el aborrecimiento de Dios está mientras esa persona esté en la maldad. Es decir, no es que Dios decrete. Quiero además derribar eso, o sea, no es que Dios decrete el aborrecimiento por su soberanía, porque si fuera así, entonces Dios aborrecería siempre a esa persona, independientemente de si esa persona está en la maldad o se aleja de su maldad. Pero la palabra de Dios es clara cuando en muchísimos pasajes nos habla de que arrepiéntanse de su pecado, ¿sí? Vuelvan sus ojos a mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Vuélvanse de su maldad. Lo dice en innumerables ocasiones. O sea, donde Dios habla de eso, de volvernos de nuestra maldad. ¿Y por qué lo hace? Para darnos perdón, para tener misericordia de nosotros. Porque si Dios decretara a alguien para ser aborrecible, entonces, ¿qué sentido tendría decirle, vuélvete de tu maldad, si al fin y al cabo siempre va a ser aborrecible a Dios, vuélvase o no vuélvase de su maldad? ¿Para qué le dice algo que él no va a poder hacer jamás? ¿Que él nunca va a poder volverse de su maldad? ¿Para qué lo hace? Si siempre va a ser aborrecible delante de sus ojos. No, lo hace porque eso puede ser posible. Puede ser posible gracias a ¿qué? Al Evangelio de Cristo. Una persona puede volverse a Dios gracias a creer en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Mientras una persona esté en maldad, el aborrecimiento de Dios está sobre él. Pero si esa persona deja de estar en maldad, ya el aborrecimiento de Dios no está sobre esa persona. Que fue lo que pasó aquí. Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué no habla del aborrecimiento de Dios hacia Jacob? Si también Jacob fue un engañador, un mentiroso, un usurpador. ¿Por qué Jacob? La respuesta es evidente. ¿Por qué Jacob no permaneció en su maldad como Esaú sí lo hizo? Entonces el aborrecimiento de Dios no permaneció sobre él. Y por lo tanto, él vino a ser el heredero de la promesa y el mayor terminó sirviendo al menor. Ahora, como les dije, si ustedes me dijeran, no, es que esos pasajes que tú has nombrado, donde relacionas el aborrecimiento de Dios con su justicia, no aplican en el caso de Romanos 9, no aplican en este caso.
Bueno, pues entonces permítanme decirles que aunque hiciéramos a un lado esos pasajes, que no deberíamos, pero supongamos que lo vamos a hacer a un lado, ¿sí? Aunque me quitaran todos esos argumentos diciendo que no tienen relación con esto, que no aplican en este caso, bueno, pues yo les digo que de hecho el mayor argumento, el argumento de mayor peso, está en el mismo capítulo de Romanos 9, para yo decir que es la justicia, que es por la justicia que Dios aborreció a Esaú y lo desechó de su promesa. ¿En dónde está la respuesta a eso? ¿En qué parte está la respuesta a eso? Pues bueno, si bien tenemos en Romanos 9:13 aquello que es el título de esta serie de videos donde dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si bien es cierto eso, en Romanos, el versículo inmediatamente siguiente, que es Romanos 9:14, dice lo siguiente, dice así, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Está hablando Pablo. O sea, ¿qué pues diremos de lo que está sucediendo aquí anteriormente? De lo que Dios aborreció a Esaú. Y de hecho, de lo que venía hablando en el versículo 12, cuando dijo, el mayor servirá al menor. O sea, ¿qué pues diremos acerca de esto que se está narrando aquí? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pasa a decir el apóstol Pablo. Lo cual, en otras palabras, lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo que Dios es justo, que Dios, en este caso de Esaú, ha obrado justamente, ha obrado con justicia, ¿sí? Así que, ¿de dónde yo saco que el aborrecimiento de Dios está relacionado con la justicia de Dios? Pues la misma palabra de Dios me lo está diciendo aquí en el versículo inmediatamente siguiente. Porque créanme que el versículo 9:14 lo que está haciendo es dándole una explicación, dándole la razón del porqué del versículo 13 e incluso del versículo 12, del por qué Dios aborreció a Esaú y por qué él servirá al menor, por qué él siendo el mayor servirá al menor, porque lo está dando, la razón la está dando aquí en Romanos capítulo 9 versículo 14. Y la razón que está dando no es la soberanía de Dios, porque este era el momento perfecto. Si aquí Pablo iba a dar la razón de lo que estaba pasando antes, créame que este era el momento perfecto. Este era el momento perfecto para haber nombrado la soberanía. Hubiera dicho algo así como, ¿qué pues diremos? Que Dios por ser soberano no puede decretar a alguien al servicio de otro y aborrecerlo por ser Dios, por ser soberano. Hubiera dicho algo así, ¿no? Pero ya como les he explicado anteriormente, la soberanía no es una justa causa para el aborrecimiento. No es una justa causa para el aborrecimiento. Así que no dice él, Pablo no habla de la soberanía, porque la soberanía no tiene nada que ver aquí. Es la justicia de Dios. Es la justicia. Por eso la nombra la justicia. Así que aquí, la causa del aborrecimiento hacia Esaú y de que el mayor servirá al menor, la causa del aborrecimiento de Dios hacia Esaú, que fue lo que llevó a que el mayor sirviera al menor, es claro aquí. Es la justicia de Dios. O sea, la causa de esto, del aborrecimiento, del aborrecimiento es que es la justicia de Dios. Aquí está. O sea, el versículo siguiente, que es el 14, ahí Pablo nos deja ver la causa del aborrecimiento y por lo tanto de que él siendo mayor terminara sirviendo al menor, no fuera el heredero de la promesa, sino fuera su hermano menor. La justicia de Dios, porque Dios lo aborreció. ¿Por qué él terminó sirviendo al menor? Porque Dios lo aborreció. ¿Y por qué lo aborreció? Porque había una justa causa para hacerlo.
y era que Esaú estaba en su maldad, en su pecado. Permaneció en su pecado. De verdad que yo gracias le doy a Dios por su palabra. Gracias le doy a Dios por su palabra. Porque es su palabra confirmándome lo que me ha enseñado en otros pasajes. ¿Sí? Y de hecho quiero poner aquí en paralelo estos dos pasajes. El que les había mostrado anteriormente de Salmo 35, lo quiero poner en paralelo con Romanos capítulo 9. Aquí arriba tenemos Salmo 35 y aquí abajo, separado por estas líneas atrasos, tenemos Romanos 9. Aquí Romanos 9 y aquí Salmo 35. Y fíjense la similitud que hay. O sea, ¿por qué yo me atrevo a poner el Salmo 35 como un salmo de apoyo para esta enseñanza? Porque tiene todo que ver. En el Salmo 35 Dios habla del aborrecer. Y en Romanos 9 habla de que Dios aborrece. En el caso de arriba, claro, se está hablando de unos hombres pecadores que aborrecieron sin causa. Mas sin embargo abajo Dios está hablando de que Él es el que está aborreciendo. Y los de arriba sin causa, mas Él abajo con causa. En Salmo 35 ellos sin causa, mas Dios abajo con causa. Entonces, ¿qué tienen en común? Que en ambos se habla del aborrecer. Pero tienen todo que ver porque en ambos está el hecho de que para aborrecer debe haber una causa. Los pecadores sin causa aborrecen, mas Dios con causa aborrece. ¿Y cuál es la causa? Pues bueno, arriba el Señor Jesús, hablando de que Él sí tenía una causa, dice, mi justa causa. O sea, Él sí tenía una causa y tenía una causa válida porque era justa. Entonces, es de esperarse que también en Romanos 9 nos muestre esa causa del aborrecimiento de Dios hacia Esaú. Y efectivamente lo hace el apóstol Pablo en el versículo inmediatamente siguiente, Romanos 9:14, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es decir, en Dios no hay injusticia. En Dios lo que hay es justicia. Lo que ha pasado para que Dios aborrezca a Esaú y ponga a él como mayor al servicio del menor es la justicia de Dios. Es precisamente la justicia de Dios. ¿Sí? El mayor servirá al menor. O sea, yo deseché al mayor de la promesa porque lo aborrecí con una justa causa. Con una justa causa. Así que el eje central, de hecho, de esta segunda parte es Romanos 9:14. Ese versículo de Romanos 9:14. ¿Por qué es el eje central? Porque aquí se deja ver con claridad, de manera explícita, la razón del aborrecimiento de Dios hacia Esaú y por lo tanto la razón para que lo pusiera a él al servicio, siendo él el mayor, lo pusiera al servicio del menor. Qué hermosa es su palabra. De verdad, yo salté de gozo en mi interior cuando el Señor me permite ver esa armonía en su palabra. Como queriéndome decir en Romanos 9:14, te confirmo lo que te he enseñado en los otros pasajes. Era de esperarse que en Romanos 9:14 hablara de la justicia cuando se estuviera hablando del aborrecimiento. Era de esperarse, porque aquí se está hablando del aborrecimiento de Dios. Entonces era de esperarse que se hablara de la justicia de Dios, que ahí Dios había obrado con justicia al aborrecer a Esaú y ponerlo al servicio del menor. Era de esperarse eso, porque era lo que Dios, es lo que Dios enseña en toda la Escritura. Era de esperarse que hablara de la justicia, porque eso corrobora lo que Él
enseña en toda su palabra. Porque si en toda la Escritura hablara de que Dios aborrece a alguien con justa causa, y en Romanos 9, solo en Romanos 9, dijera otra cosa, que Dios puede aborrecer por su soberanía y punto, así sea justo o no, entonces claramente habría una contradicción de toda la Escritura contra Romanos 9. Habría una contradicción, un dilema. Pero el Señor, cuán hermoso es Él, que lo que hace es, en vez de ponerme ante una contradicción, lo que hace es dejarme ver que su palabra no se contradice, sino que su palabra es coherente a través de toda la Escritura. Así que esto me da ese gozo y esa paz de poder saber que cuando yo voy a ir a un pasaje, no me voy a encontrar con algo que me contradice lo que Él me ha enseñado en otros pasajes, sino lo que va a hacer es confirmármelo. Y eso es lo que ha hecho Dios aquí. Me ha confirmado lo que Él dice en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, en Proverbios 8:3, en Salmo 45:7, en Salmo 5:5, en Salmo 35. Lo que ha hecho el Señor es confirmármelo. Y le alabo y le adoro por su palabra. Su palabra es coherente y es concordante. ¿Y saben por qué es eso? ¿Saben por qué a pesar de que haya sido escrita por diferentes personas a lo largo de mucho tiempo, por qué la palabra de Dios no se contradice? Porque el autor es el mismo. Aunque hayan habido muchos escritores, el autor es el mismo, el Espíritu de Dios. Y cuando tú, con la llenura del Espíritu de Dios, escudriñas la palabra, vas a entender lo mismo, porque es Él, el mismo autor, que hace siglos de siglos escribió, inspiró para que se escribieran las Escrituras. Ese mismo es el que está en ti, enseñándote lo que Él mismo inspiró. Así que en la palabra de Dios no hay dilemas, no hay contradicciones, ¿sí? Porque yo he escuchado eso. Yo he escuchado eso. Que han dicho, incluso se han atrevido a decir que si hay un dilema, eso es problema de Dios. Es problema de Dios que haya un dilema. Que en una parte diga algo y en otra lo contradiga, eso es problema de Dios, ese dilema. No. Qué pena, pero han sido ustedes los que han generado el dilema, no ha sido Dios. En su palabra, Dios en su palabra no tiene dilemas. Los dilemas los genera el hombre con sus interpretaciones. Así que gracias doy a Dios por su palabra. Porque lo que me ha enseñado aquí es que su palabra es totalmente coherente siempre. Lo que me ha enseñado el Señor a mí con Romanos 9:14 es que es tener esa tranquilidad y esa seguridad de que su palabra es firme. Lo que te enseñé en otros pasajes, te lo voy a corroborar en toda la Escritura. Ese es el mensaje que Dios me da. Lo que yo te enseñe en una parte de la Escritura, te lo voy a seguir corroborando en toda la Escritura. No me voy a contradecir. Y eso ha hecho el Señor conmigo con respecto a Romanos 9:14. ¿Sí? Porque si yo no estoy firme en la palabra de Dios, yo puedo llegar a dudar de lo que el Señor me ha enseñado en esos otros pasajes cuando yo escucho a estos otros hombres. Y tal vez yo puedo, al no estar firme, llegar a decir, es cierto, Dios puede llegar a aborrecer a alguien por su soberanía, porque sí. Pero es porque no estoy firme. Porque si yo estoy firme,
Entonces, eso otro que Dios me ha enseñado en esos otros pasajes, yo sé que Dios aquí no se va a contradecir, sino que los va a confirmar, los va a reafirmar. Y eso ha hecho con Romanos 9:14. Romanos 9:14 habla de la justicia de Dios, porque eso es lo que Dios me ha enseñado en todos los demás pasajes, que cuando Él aborrece a alguien, lo aborrece con justa causa. Y eso fue lo que Dios hizo aquí, lo que me muestra en Romanos 9:14, lo que inspiró en Pablo para que escribiera esas palabras, fue eso. Y fue eso porque Dios es el mismo, el autor de las Escrituras, es Él. Ten tranquilidad, hijo mío, en mi palabra, y tenla por firme cimiento, firme camino. Camina en ella con la llenura del Espíritu de Dios y no serás avergonzado, no serás avergonzado. Eso es lo que quería enseñarles en esta segunda parte. Va a haber una tercera parte, claro que sí. Esa tercera parte va a tener que ver con Romanos 9:15, va a ser el eje central de esa tercera parte. Les adelanto que es algo que el Señor también me ha enseñado de una manera especial. Lo hizo ayer, justamente cuando me senté para escribir acerca de esta segunda parte. Dios terminó dándome una enseñanza espectacular acerca de Romanos 9:15, que corrobora lo que se ha dicho hasta ahora en estas dos primeras partes, lo que se ha dicho hasta ahora. Lo que voy a decir en Romanos 9:15 no tenía pensado decirlo, no sabía qué decir. Y Dios ayer me enseñó por su Espíritu lo que está contenido allí en Romanos 9:15. Qué hermosa su palabra. Así que los dejo con esta enseñanza. Lo que Dios te haya enseñado en un pasaje lo corroborará en toda la Escritura. Por lo tanto, ten tranquilidad y seguridad en su palabra. Permanece firme en ella, pues Él no te dejará en vergüenza delante de otros. Tú sigue firme en su palabra y Él te la confirmará. Te dará descanso, te dará gozo cuando tú, yendo a la Escritura, veas que en ella no hay contradicción, sino confirmación de su verdad. Dios los guarde.